Tito fue un hombre de contrastes, carismático pero autoritario, pragmático pero idealista. Logró mantener unidos a serbios, croatas, eslovenos y otros pueblos en un mosaico étnico y cultural marcado por siglos de tensiones. Durante la Guerra Fría supo equilibrarse entre las superpotencias, convirtiendo a Yugoslavia en un actor independiente en el escenario global. Pero, ¿cómo logró forjar esa unidad en medio de divisiones tan profundas y qué pasó cuando su liderazgo dejó un vacío imposible de llenar? Hoy nos vamos a la península de los Balcanes para hablar de Josip Broz Tito, el líder que unió lo que parecía imposible, Yugoslavia. Esto es El Cerdo. ¡Vámonos! Pero qué cosas. Este mes, en El Cerdo en el Lodo, el mes de abril, vamos a hablar de dos líderes políticos carismáticos y que hicieron las cosas relativamente bien. Me he dado cuenta que yo me la paso puteando a los políticos y diciendo que son unos buenos para nada y unos inútiles, y sí lo son, pero cuando hay un político que hace bien su chamba, se nota. Y aquí tenemos que tratar de celebrar a aquellos políticos que hicieron bien la chamba, como madrear a aquellos que hacen puras cochinadas. De eso vamos a hablar hoy con Tito. Y en el siguiente capítulo de este abril, ya saben que sacamos 2 especiales cada mes. Bueno, sí, 2 o 3, depende de cuántos martes haya a la quincena, pero es un martes de cada quincena. Sacamos los especiales junto con su noticiero los sábados en la mañana, para que puedan hacer qué hacer o estar en su día sabatino de laboral escuchando lo mejor que pudo haber pasado en la semana. Pero no tanto sobre eso. Uno pensaría, ¿a mí qué me importa Yugoslavia? Y tal vez no te debería importarte, un país que se extinguió hace ya casi 50 años. Pero, insisto, es un ejemplo exacto de cómo las cosas pueden hacerse bien cuando hay un buen liderazgo. Un buen líder es indispensable para cualquier país. Y cuando ese líder falta, si ese líder no logró legar bien su poder cuando él ya no estuviera, pues se desquebraja. Y un ejemplo perfecto también de cómo la influencia gringa, pues termina por echar todo a perder. Este capítulo igual es un llamado, a ver si llega a los oídos de esta persona, un sujeto que admiro bastante, que es Jeremy Shepard, de Intervenciones Gringas, que ha estado pues recluido y no ha sacado contenido en mucho tiempo, porque no tiene, bueno, por muchos motivos que él va a decir, o él dice, no voy a hablar por él, pero aquí le mandamos un respeto y un saludo y le mandamos éxito a Jeremy Shepard de Intervenciones Gringas Podcast, también conocido como el Gringo Man, para decirle que vuelva, porque lo extrañamos. Este episodio es dedicado justamente para él, para decirle que ha inspirado a muchas personas y que lo queremos de vuelta al buen Jeremy. Y pues prosigamos. Vamos a hablar de Yugoslavia. Yugoslavia es un conjunto de países en la península balcánica. La península de los Balcanes, si ustedes han visto un mapa de Europa, han visto que está la botita que sale, que es Italia, pues como una bota. A su lado derecho va ahí como una península que parece como un cuerno, por así decirlo. Un cuerno que en esos países, más arribita, está Turquía, ¿no? Ya es la parte última de Europa, ya está pegado a Rusia y brincando esa península, pues acabas llegando a Medio Oriente, ¿no? Esa península es muy importante porque en esa península está Grecia. Y en esa península de la Balcánica, donde está Grecia, pues es donde se dieron la mayoría de los eventos de la historia antigua, donde fueron las guerras del Peloponeso, las guerras, y todas las guerras griegas.
¿verdad? Y arribita está lo que viene siendo Turquía, que también era muy importante en la historia antigua. Digamos que la historia se pasó de estar en esa península enfocada y se fue más al oeste, ya en Europa occidental, como Francia y demás. Al sur, al norte de esa península está pegando Austria, ¿no? Entonces tuvo mucha influencia Yugoslavia, que fue durante el tiempo, les diré en este momento, Yugoslavia estuvo activa durante el 63 al 92, 30 añitos más o menos, ¿verdad? Y bueno, esta península, como les digo, está al sur de Austria, o sea, tuvo bastante influencia de Austria-Hungría en su momento, y después de Austria y de Europa del Este, también de Rusia, porque están pues ahí pegaditos. Los países que están dentro de esta península es Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia, Montenegro, Serbia. ¿Va? Son los que se consideran en la península balcánica. ¿Qué países formaban Yugoslavia? Yugoslavia los formaban los países, aquí está, son los países Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Y ay Dios mío, ay Dios, ¿cómo se dice esto? Vodina, ¿va? Lo curioso de Yugoslavia es que era un país con muchas tensiones, sobre todo religiosas. Había muchos pueblos en esa pequeña península, sobre todo divisiones ideológicas religiosas. Como siempre, la religión es una parte importante en la población. Una religión puede unir o desunir pueblos, es muy importante. Por eso es que hoy día Texas no podría entrar a México aunque quisiera, porque tiene una religión diferente. Por eso Texas se independizó de México. Un día haremos un capítulo sobre la guerra de Texas. Pero bueno, justamente por diferencias ideológicas religiosas. Dicho en términos resumidos, en Croacia hay católicos, en Serbia hay hay ortodoxos, cristianos ortodoxos, y en lugares como Kosovo y Bosnia hay musulmanes. Que no nos dejen creer que los musulmanes solamente son árabes, sino que hay musulmanes europeos del este, o eslavos, como se les llama ahorita. Yugoslavia, eso quiere decir, como la buena Eslavia. ¿No? Como Eslavia es bueno. Y es lo que quiere decir Yugoslavia. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que cae Austria y que Alemania tenía esos territorios, como territorios, digamos, títeres. Después de la Primera Guerra Mundial cae del Imperio Austrohúngaro todos esos territorios, se hacen territorios independientes, por así decirlo, pero en los tiempos de la Segunda Guerra había presidentes títeres que pues se dedicaban a seguirle el pedo a Hitler, digamos Anton Ronescu y muchos otros. Muchos otros presidentes que le tiraban la bronca a Hitler, y después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, pues un líder viene y me los une durante un tiempo e intentó ser una potencia independiente, porque no jugaba al paso de los de la URSS, pero tampoco jugaba al paso de los gringos. Digamos que él marcaba su propio ritmo. Pero vamos a ver qué dice la historia. La historia de Yugoslavia es una narrativa compleja y fascinante que abarca múltiples periodos históricos y eventos cruciales. Uno de los personajes más destacados en esta historia es Josip Broz Tito, quien jugó un papel clave en la creación y liderazgo de Yugoslavia durante el siglo XX. Tito, un líder carismático que logró unificar un país marcado por profundas divisiones étnicas, religiosas y políticas. En esta exposición exploraremos los antecedentes históricos de Yugoslavia, el ascenso del poder de Tito y su legado y consecuencias a la muerte del país. Esto un poquito de contexto, ya lo dije, pero vamos a repetirlo un poquito. Antes de la creación de Yugoslavia, la región estaba formada por diferentes reinos y territorios, como Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Esos territorios estuvieron bajo el dominio de varios imperios, incluido el otomano, claro, estuvieron bajo el imperio otomano. Es por eso que también hay musulmanes en Kosovo y en Bosnia, porque estaban bajo el imperio otomano. La Primera Guerra Mundial desempeñó un papel crucial en la configuración de la región, con la caída del Imperio Austrohúngaro y la creación del reino de los serbios, croatas y eslovenos en 1918, que luego fue nombrado como Reino de Yugoslavia en 1929. Primero fue un reino. Sin embargo, las tensiones étnicas y religiosas persistieron. Como sabemos, tienen diferentes religiones y tradiciones. Los serbios, croatas y eslovenos tenían diferentes tradiciones culturales y lenguas y religiones. Estas divisiones dificultaron la consolidación de un Estado unificado, y el reino estuvo plagado de conflictos internos y autoritarismo. Hablando así del protagonista, el señor Tito,
Josip Broz Tito, nació en 1892 en el seno de una familia humilde en Croacia. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército austrohúngaro y posteriormente se unió al movimiento comunista. En 1937 fue designado el líder del Partido Comunista de Yugoslavia, que estaba prohibido en este momento. En la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia de Yugoslavia y en la vida de Tito. Bajo su liderazgo, los partisanos yugoslavos llevaron a cabo una resistencia eficaz contra las fuerzas de ocupación nazi y colaboracionistas. Como digo, en varias partes de Yugoslavia había gobiernos que le seguían la batuta a Hitler y al eje, ¿no? Y Tito fue parte de esta revolución o contrainsurrección a los líderes pronazis de aquellos tiempos. En 1945, al final de la guerra, Tito se convirtió en el líder de facto de Yugoslavia, estableciendo un Estado socialista federal compuesto por 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Hizo una república con 6 estados, como si México de repente ahorita hubiera una crisis y estos territorios se dividiera el norte, el centro y el sur en diferentes países. Algo así pasó con Yugoslavia. Cada país actual era un estado distinto de lo que era la Federación Yugoslava. El periodo de Tito, entre 1845 y 1980, estuvo caracterizado por un sistema socialista independiente que buscó un equilibrio entre las superpotencias de la Guerra Fría. Tito rompió con Stalin en el 48. Stalin, la sabemos, líder de la Unión Soviética, el líder durante la Guerra Mundial y despuesito también. Lo que llevó a Yugoslavia a adoptar una posición de neutralidad y liderazgo en el movimiento de los países no alineados. Siempre ha habido países neutros en las guerras. Si Rusia y Estados Unidos son los líderes de estos conflictos ideológicos ridículos como la Guerra Fría, Rusia siempre con sus aliados y los aliados, los gringos siempre hay países neutros que no se meten en broncas. Dígase Suiza, en ocasiones Holanda, en ocasiones Bélgica, Luxemburgo, Austria misma. Y Yugoslavia intentó liderear este bloque de países ni para acá ni para allá. Yo soy un país independiente, yo me rijo por mis normas y a mí no me interesa alinearme ni con melón ni con sandía. Es una especie de forma de hacer política internacional muy parecida a la de México. ¿Qué es? Yo no soy ni de tu lado. Yo apoyo a ambos y ojalá resuelvan sus conflictos. Algo así es lo que es Yugoslavia. Hablaremos un poco más de la cercanía con México en Yugoslavia. Esto permitió que Yugoslavia recibiera tanto ayuda de Occidente como de la Unión Soviética, contribuyendo al desarrollo social y económico del país. O sea, al no estar alineado con ninguno ni con lo otro, pues ahora sí que recibía lo mejor de ambos mundos, por el momento. La influencia de la Unión Soviética fue particularmente significativa en los primeros años del gobierno de Tito, ya que la Unión Soviética proporcionó apoyo logístico y asesoramiento para consolidar el sistema socialista en Yugoslavia. Sin embargo, la ruptura con Stalin en el 48 marcó un alejamiento radical del modelo soviético y Yugoslavia comenzó a buscar su propia vía al socialismo, lo que también le permitió establecer relaciones más abiertas con el resto del mundo. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador, se habló mucho de cómo la izquierda debe llegar al poder, pero no de cómo gobernar. Y cómo gobernar en la izquierda hay muchas formas, por eso mismos pleitos entre Mao de China y Stalin de Rusia y el mismo comunismo cubano y el mismo chavismo venezolano. Cada una es una forma diferente de llevar el pensamiento socialista y el pensamiento de izquierda. Y Tito dijo, pues ¿saben qué? No me gusta ni melón ni sandía, voy a hacer la mía, mi propia versión del socialismo, lo cual es totalmente válido. Por su parte, Estados Unidos vio en Yugoslavia un aliado potencial contra la influencia soviética en Europa del Este, por supuesto. Estados Unidos siempre viendo cómo ver sus fichas para seguir pegándole a Rusia en las costillas. Washington proporcionó apoyo financiero y político a Tito tras su ruptura con Stalin, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos países. Este apoyo contribuyó a la modernización de la infraestructura y a la estabilización económica de Yugoslavia durante los años de la Guerra Fría. Aquí se demuestra una cosa. Estados Unidos ha apoyado a varios dictadores, no digo que Tito sea un dictador, digo que es un líder político, pero que ha apoyado a distintos tipos de líderes políticos con tal de que le jueguen su juego. Apoyó a dictadores como Videla, como Stroessner y como el señor Pinochet, con el fin de que le sigan el pedo y que hagan lo que ellos dicen. Oye, matas gente, me vale, me sigas la bronca. Aquí, por ejemplo, el señor Tito era de orientación socialista,
algo que no hubiera permitido Ronald Reagan en su momento, por ejemplo. Sin embargo, pues los presidentes de aquellos tiempos gringos vieron que, bueno, más vale mejor estarle pegando al gran socialista ruso de la URSS que sancionarle el pequeño socialismo de Yugoslavia. El chiste es ganar influencia y ganar cercanía con países cercanos a Rusia. ¿A alguien le suena esto Ucrania? No, los gringos una vez más quisieron meter sus patas en Ucrania para estar cerca de Rusia. Qué cosa que esté pasando otra vez casi 70 años en el futuro, porque es lo mismo, Estados Unidos trata de ganar influencia o usando otros países. Ya lo dije en los episodios de Corea, en los episodios de Japón, hay muchas colonias gringas que no son colonias gringas. De nuevo las vamos a repetir: Japón, Corea, Israel, Hawái, Puerto Rico y Canadá. También Canadá, lo siento, pero lo es. Eso es lo que hacen los gringos. Es el imperio perfecto, porque ni siquiera es un imperio. Es un imperio blando. Bueno, ¿dónde me quedé? Este apoyo contribuyó a la modernización ya. A través de programas de asistencia económica, Estados Unidos buscaba fortalecer la posición de Yugoslavia como una barrera frente a la expansión soviética, mientras cultivaba una relación pragmática basada en intereses estratégicos compartidos. Aquí vamos a hablar un poquito de México, muy rápido. La relación, porque no, obviamente ya saben que estos son bocados, solamente son pues sí, un entremés para que ustedes con gusto puedan investigar más si es que les apetece. Les recomiendo mucho el podcast de 2 horas y media que hizo el gran señor que estamos nombrando ahorita, Jeremy Shepard, con su compañero en ese momento, Bob Salcuatl, que hablaron 2 horas y media sobre Yugoslavia en su podcast Intervenciones Gringas. Se los recomiendo bastante. La relación con México, aunque no menos destacada, también fue significativa en el contexto del movimiento de países no alineados. Por eso la pregunta, ¿qué tiene que ver Yugoslavia con México? Pues bueno, justamente eso, que México es un país no alineado, un país neutro, igual que el mismo Yugoslavia. Tito y los líderes mexicanos compartieron una visión de independencia respecto a superpotencias, lo que fortalecía las posiciones de ambos países en los foros internacionales. Además, hubo intercambio cultural y diplomático que ayudó a estrechar los lazos entre dos naciones. Un detalle muy interesante: supuestamente el reparto agrario y las reformas agrarias que había en Yugoslavia se veían muy similares a la reforma agraria del Plan de Ayala. En cuanto a México, que estaba en su siglo de oro, y México siendo un país hasta ese momento gobernado por personas no serviles a Estados Unidos, dígase Lázaro Cárdenas, Camila Camacho, Ruiz Cortines, ya hasta López Mateos, pues empezamos a tener un gobierno servil hacia los Estados Unidos, pero por lo pronto no lo fue, y no lo fue por mucho. México fue punta de lanza en los años 50, y justamente por eso es donde está el siglo de oro del cine mexicano. ¿Cómo se representa o por qué es importante el siglo de oro mexicano? Cuando un país está bien económicamente, tiene tiempo para jugar fútbol, para hacer cine y para bailar y cantar. Entonces el siglo de oro mexicano fue exportado grandemente a Yugoslavia, visto con una especie de no admiración, pero sí vanguardia cultural. Inclusive tenemos casos como Nikola Kravic, que es un cantante serbio-croata que canta rancheras, pero es un serbo-croata que canta en español, y a veces hay canciones de mariachi, canciones rancheras cantadas en idioma serbo-croata. Busquen en YouTube Jumex, así, Yumex, Jumex, y pueden notar cómo están cantando canciones de banda, canciones de trío en idioma serbo-croata. O el mismo Nikola Kravic, que le cantó a varios presidentes gringos y le cantaba también al mismo Tito, pues cantando canciones de rancheras, o sea, canta la Malagaña Salerosa. Bueno, eso es un detalle curioso de la relación con México y Yugoslavia. A pesar de su autoritarismo, Tito logró mantener la estabilidad en un país profundamente dividido. Promovía el concepto de hermandad y unidad entre las diferentes etnias y aseguró una distribución equitativa del poder entre las repúblicas. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la represión de la disidencia política y la censura. Entonces, el país de Yugoslavia estuvo hasta cierto punto bien. Claro que Tito tuvo que usar un poco de mano dura para la disidencia política, para los conflictos internos, ya vimos religiosos, pero tuvo el país hasta cierto punto bien. Sabemos los que nos gusta el fútbol que Yugoslavia
en aquellos tiempos de Tito, pues anduvo bien hasta en el fútbol. Anduvo llegando creo que a semifinales o a finales de algunos mundiales. Algunos decíamos que si Yugoslavia siguiera junta, Yugoslavia sería campeón del mundial. Sin embargo, las guerras intestinas que luego separaron Yugoslavia, pues como el señor Luka Modric, que creció en una península balcánica en guerras por los pleitos intestinos, secundados y fecundados por Estados Unidos, obviamente, pues mantuvieron a ese país en constantes guerras. Y pues el señor Luka Modric, que comenta que a él le gustaba pues jugar fútbol, pero pues no se podía en un país con tremendos problemas sociales. Una vez que las penínsulas balcánicas agarraron, como quien dice, vuelo y dejaron de guerras, pues por eso que Croacia pudo llegar a una final de un mundial y a una semifinal de un mundial, pues tomando en cuenta que su país está bien. Cuando tu país está bien, puedes jugar fútbol y puedes hacer artes y bailar y cantar. Eso es una buena señal de que los países balcánicos, ex yugoslavos, pues van otra vez de regreso a la cima. También dígase el señor Novak Djokovic, tenista serbio, y muchos otros actores y deportistas yugoslavos y eslavos que ya están, digamos, subiendo a la cima en sus respectivos deportes. Eso es importante. Ahora, bueno, es un resumen bastante de la Yugoslavia de aquellos tiempos. Vamos a hablar de la disolución de Yugoslavia en este momento. En los años 80 murió Tito de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, años antes ya había planes de los gringos de meter broncas en Yugoslavia para separarla, porque Yugoslavia pues estaba empezando a verse bien en el sistema socialista. El chiste era hacerlo ver mal al socialismo. Empezaron a intentarlo separar para hacer pequeñas repúblicas bananeras, pequeñas repúblicas influenciadas por el colonialismo gringo, para pues sí, así que también de pegarle más a Rusia y aparte pues dejar que el socialismo se vea mal. En el 80 muere Tito y marcó el inicio de un periodo de instabilidad que culminaría en la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990. Sin su liderazgo carismático, las tensiones étnicas y políticas y económicas que habrían sido contenidas durante su gobierno comenzaron a resurgir. Ahí Tito no pudo hacer una buena herencia del poder y sin su liderazgo, los conflictos que él mismo tenía a raya, pues empezaron a volver a resurgir. Conflictos que fueron irresolubles y acabaron en la disolución de Yugoslavia. En el plano político, el sistema de poder colegiado instaurado tras la muerte de Tito no logró llenar el vacío de poder. Las repúblicas federadas comenzaron a actuar de manera más autónoma y las diferencias económicas entre las regiones se volvieron más evidentes. Eslovenia y Croacia, más desarrolladas, resentían el control centralizado de Belgrado, mientras que Serbia buscaba mantener su influencia sobre las demás repúblicas. El colapso de la Unión Soviética al fin de la Guerra Fría también tuvieron un impacto significativo. Sin el apoyo externo que Yugoslavia recibía tanto de Estados Unidos como de la URSS, el país se vio expuesto a crecientes presiones económicas y políticas. El ascenso del nacionalismo en las distintas repúblicas, encabezado por líderes como Slobodan Milosevic en Serbia, Franjo Tuđman en Croacia y Alija Izetbegović en Bosnia, exacerbó las tensiones. Estados Unidos desempeñó un papel crucial en la disolución de Yugoslavia, aunque su enfoque varió a lo largo del conflicto. Inicialmente, Washington adoptó una postura de no intervención, subestimando la magnitud de las tensiones de la región. Sin embargo, a medida que los conflictos étnicos se intensificaron y se produjeron atrocidades como el genocidio en Srebrenica, Estados Unidos asumió un rol más activo. Intervino diplomáticamente a través de los acuerdos de Dayton en 1995, que pusieron fin a la guerra en Bosnia, y militarmente, mediante la OTAN, llevó a cabo los bombardeos contra las fuerzas serbias durante la guerra de Kosovo en 1999. ¿Por qué contra Kosovo y contra Serbia? Porque son musulmanes, ¿sí? Estados Unidos ahí se metió en la guerra de los Balcanes, en las guerras intestinas entre ellos, pues para poner orden, pero poner orden a madrazos, como siempre, y logrando lo que quería, que era que se disoluyera la Yugoslavia, junto con que se diluyera el señor URSS un año antes de Yugoslavia. La desintegración de Yugoslavia tuvo un costo humano devastador. Las guerras dejaron cientos de millones de muertos y millones de desplazados. Además, destruyeron la infraestructura y el tejido social del país, dejando cicatrices que aún perduran en la región. Muchos yugoslavos, muchos eslavos acabaron en Estados Unidos. Muchísimos migraron allá por tanta guerra y tanto desmadre que hubo. El legado de Tito, ya para terminar, sigue siendo objeto de debate. Para algunos fue un líder visionario que logró mantener la unidad de una región diversa y conflictiva. Su política de hermandad y unidad permitió que diferentes grupos étnicos coexistieran durante más de 3 décadas.
Además, su liderazgo independiente en el movimiento de los países no alineados estableció a Yugoslavia como un actor influyente en la política global. Sin embargo, otros criticaban su autoritarismo y argumentaban que su modelo de gobierno no abordó las divisiones subyacentes. Así es, las divisiones ahí quedaban, sino que simplemente las contuvo temporalmente. Esta falta de resolución a largo plazo contribuyó a que los conflictos estallaran después de su muerte. Tito y la historia de Yugoslavia representan un capítulo fascinante y trágico en la historia mundial. Tito logró lo que muchos consideraban imposible: unificar a un país fragmentado y mantener su estabilidad durante más de 3 décadas. Sin embargo, las tensiones subyacentes nunca desaparecieron por completo, y su ausencia permitió que resurgieran con una violencia devastadora. La historia de Yugoslavia es un recordatorio de desafíos de diversidad, la complejidad del liderazgo y las consecuencias de las decisiones políticas en contextos multiculturales. También hubo rompimiento en las provincias yugoslavas porque pues empezó a acabarse la feria, y mientras haya dinero, mientras nos vaya bien, pues aguanto el pendejo de enfrente, pero si empieza a haber pedos económicos, pues me empiezo a pelear con el pendejo de al lado. Así de fácil y sencillo. Si hoy día en México la crisis se pusiera a tal grado que estuviéramos muy muy mal, no duden que los movimientos separatistas de Yucatán o de la Sierra Madre volverían a surgir. Y quién estuvo detrás y orquestando estas golpes a la economía yugoslava para que se separaran y quitarle su poderío, pues Estados Unidos. Eso es pues evidente, y no olviden que Estados Unidos no es tu amigo, y jamás lo será. Si Estados Unidos se mete a tu país, te va a ir mal, muy 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 mal. Pero esa es la historia de Tito. Algo que pudo hacer bien es unir un país con muchas divisiones religiosas. Eso ya es una ganancia increíble. Hablaremos de Kosovo otro día y de cómo se ensañaron con Kosovo y con Serbia por tener población musulmana, herencia del Imperio Otomano. Pero esa es otra historia. Kosovo sigue siendo un país independiente dentro de Serbia. Es una bolita dentro de Serbia. Hay un pequeñito país donde pueden vivir los musulmanes dentro de Serbia. Total, que queríamos hablar bien de un político para variar. Y aquí está el señor Tito. Hizo una chamba, pues, decente. Errores, pues no quitar las divisiones de fondo, sino solamente por encimita. Y el hecho de que no organizó una buena... Como buen autoritario, como buen dictador, porque duró mucho tiempo en el poder y eso es un dictador. El poder debe siempre estar en movimiento y debe siempre rolarse el poder. Porque luego pasa esto: se va el líder de años y todo se va a la chingada. Ese es el problema, y aprendemos de esto. Si no hay alternancia en el poder, esto se echa a perder y se corrompe y se destruye. Debe haber alternancia en el poder, sí o sí. Aunque sea el mismo partido, pero sí o sí alternancia en el poder. El mismo güey hace que todo se huela feo. Y Nicolás Maduro, así de fácil, debe haber alternancia. Esto fue El Cerdo en el Lodo. Espero les haya gustado este episodio sobre sus políticos que hicieron bien la chamba. Así le llamó esta serie de 2 capítulos. Para mayo estamos viendo si empezamos una serie, ahora sí, sobre filosofía en México, empezando con filosofía náhuatl. Tengo mucha información sobre eso. Tal vez haríamos unos 3 partes de filosofía náhuatl y seguiríamos con la filosofía en la conquista y en la Nueva España y luego en la independencia, y así nos iríamos poco a poco tomando como guía el libro de Antoni Barbengoitia. Pero eso será hasta mayo. Mientras tanto, espero les haya gustado. Síganos en redes, compártanos y ya se la saben toda. Nos estamos viendo. Esto fue El Cerdo. Hasta luego.